Continuando entonces con el tema de análisis térmicos, les comenté que esta técnica también es muy utilizada para evaluar polímeros. Entonces vamos a repasar unos detallitos de polímeros para poder entender luego los termogramas relacionados a este tipo de muestras. No sé si recuerdan ustedes el concepto de transición vítrea. Los polímeros en general tienen lo que se llama una temperatura, que se llama temperatura de transición vítrea, particular para cada tipo de polímero, que la podemos identificar como TG. Esta temperatura, identificar esta temperatura implica que, conociendo cuál es la temperatura de transición vítrea, nos indica que enfriando el polímero por debajo de esa temperatura, el polímero se vuelve rígido y quebradizo, convirtiéndose sus propiedades como similares a las de un vidrio, por ejemplo. En el caso, si hubiésemos hecho, por decirles, el práctico de ultravioleta visible, los portamuestras que usamos en ese equipo es de un polímero que se llama metacrilato, que es justamente un polímero rígido y que, por supuesto, si se cae, si se golpea, se rompe, porque es, digamos, un polímero rígido. Nosotros en la vida cotidiana estamos en constante contacto con infinitos objetos constituidos por variedades diversas de polímeros y con distinto tipo de elasticidad. Bien, estos polímeros que son bien de carácter rígidos y quebradizos, como les insisto, similares a conductas de vidrios, por ejemplo, son estos que tienen o están constituidos estos objetos con TG, con sus TG debajo de, ¿cómo? Debajo de la temperatura de TG, pero estos polímeros tienen esa temperatura TG a temperaturas, a valores numéricos por encima de las temperatura ambiente y o superiores. Por eso es que al uso de temperatura ambiente ya esos polímeros se constituyen como polímeros rígidos, porque su TG es al menos igual o superior a la de la temperatura ambiente. En cambio, los otros polímeros que son más flexibles, más maniobrables, flexibles, blandos, son los de tipo cauchos, elastómeros, como por ejemplo poliisopropeno, poliisobutileno, son utilizados, es decir, los que tienen flexibilidad y son blandos, son utilizados por encima de la TG. Entonces, en ese caso, las TG de esos polímeros es mucho más baja, por lo cual, a temperatura ambiente o superior a temperatura ambiente, esos polímeros son flexibles, más blandos. Por ejemplo, los que tenemos para algunas juguetes, elementos, qué sé yo, una pelota, una muñeca, etc. Por dar algunos ejemplos. Entonces, luego vamos a incorporar los conceptos de polímeros cristalinos y polímeros amorfos. Vamos a decir que en general
el fenómeno de fusión o de fundido en un material polimérico ocurre cuando el polímero es cristalino. Y el fenómeno de la temperatura de transición vítrea ocurre cuando el polímero es amorfo. Y nos vamos a encontrar que en general los polímeros están constituidos por un porcentaje de fase amorfa y por un porcentaje de fase cristalina. Alrededor, por ejemplo, si nosotros nos referimos a que un polímero cristalino es que tiene una estructura determinada, un ordenamiento determinado de sus elementos constituyentes, ese ordenamiento es repetitivo, constante, igual. Pero aún los polímeros cristalinos también tienen alguna porción amorfa. Y esa porción amorfa constituye u oscila entre un 40 a un 70% de la muestra polimérica. Entonces, cuando nosotros observemos un termograma de un polímero que tiene una parte amorfa y una parte cristalina, vamos a observar en ese termograma un aspecto dentro de ese termograma referido a la TG, a la temperatura de transición vítrea, y otra porción del termograma va a estar relacionado, en principio, al punto de fusión. Yo he tratado de resumir en estas filminas estos conceptos, como para que ustedes los tengan visto desde acá, y estos conceptos nos van a ayudar para analizar los termogramas de polímeros que vamos a ver. Por decirles, entonces, si nosotros fabricamos un polímero, que a temperatura ambiente, que la TG a temperatura ambiente es alta, y se nos ocurre hacer, por ejemplo, superior a la temperatura ambiente, la TG, alrededor de 30 grados, y se nos ocurre hacer botas para la nieve, ¿qué pasaría? Es decir, un polímero con una TG de valor alto por encima de la temperatura ambiente, obviamente no es factible de ser utilizado para, por ejemplo, botas para la nieve, porque en el momento que metamos las botas en la nieve se nos resquebrajean y rompen las botas. Entonces de ahí a que este ensayo nos va a orientar a conocer las TG de los polímeros que sinteticemos, los puntos de fusión, y también más adelante y a mayores temperaturas los puntos de descomposición, y en función de esos datos nosotros podremos resolver qué destinos y qué usos podemos darles a estos distintos tipos de polímeros en los distintos productos que deseemos fabricar. Acá está muy bien explicado esto que les estoy diciendo, así que vamos a seguir adelante para el análisis de algunas figuras. A ver si vemos algunos de polímeros, donde estaba explicado esto. Profe, le hago una consulta con ese ejemplo de las botas de nieve. Yo estuve viendo las gráficas de los análisis térmicos y hay muchos análisis, digamos, que, por así decirlo, empiezan a los 100 grados. En el caso para analizar el material para una bota para la nieve, ¿tendría que estar, digamos, refrigerada la cámara para empezar a hacer el análisis? No, bueno, o sea,
Los análisis se van a hacer de acuerdo, las condiciones operativas de los análisis que vos vas a hacer se van a hacer de acuerdo a lo que vos quieras observar en el material de estudio. Si vos querés sintetizar botas para la nieve y empezarás a hacer un análisis de ese polímero a temperaturas bajas, que es a donde va a ir el producto de ese polímero, por ejemplo, que son las botas, y no, hay equipos que van a temperaturas -0, por ejemplo, ¿eh? Entonces, bueno, el análisis arrancará a temperaturas muy bajas. Depende del estudio o del material en estudio que vos tengas. Si hemos visto algún TG que empezaba a los 100 grados, era porque ese ejemplo para ese material no hacía falta verlo por debajo de 100 grados, simplemente. Ah, listo, perfecto. Por ejemplo, acá tenemos un modelo lo vamos a nombrar, podemos hablar como si fuera un DTA. No es exactamente un DTA, pero como para explicarles lo que estamos conversando acerca de polímeros. A ver, por ejemplo, esto es un polímero X, es simplemente una cuestión representativa. Acá, por ejemplo, el punto 3, esto nos está indicando la temperatura de transición vítrea correspondiente a la porción amorfa de este polímero en estudio. Después hay algo acá que dice pico de cristalización. Suele suceder que a medida que aumentamos las temperaturas, los polímeros, la parte cristalina de los polímeros, aún en la fase sólida todavía, digamos, porque fíjense que acá tenemos en el punto 5 el pico de fusión de la fase cristalina. Recordemos entonces, el punto de fusión nos representa la porción cristalina del polímero y la temperatura crítica de transición vítrea nos representa la porción amorfa del polímero. Entre medio, todavía seguimos teniendo aspectos sólidos de ese polímero o semisólidos y podemos tener lo que se llama reordenamiento cristalino, de un reacomodamiento de las redes de los átomos que se suceden, y se observa también entre la TG y el punto de fusión ese pico. Y luego, si seguimos aumentando la temperatura, podemos observar el punto de fusión, como les mencionaba, y más adelante el comienzo de la degradación térmica, es decir, a más temperaturas más altas, como ya vimos anoche un ejemplo, donde el polímero comienza a romperse en estructuras más pequeñas y mucho más altas todavía, ya a transformarse en moléculas más livianas y transformarse en fase vapor. Acá tenemos transiciones térmicas de un polímero. Acá también tenemos los cambios que ocurren, acá abscisas temperaturas, y podemos observar la TG, la temperatura de transición vítrea. Podemos observar acá nuevamente la temperatura de transición cristalina, este reacomodamiento cristalino con el aumento de las temperaturas. Los enlaces entre átomos se van flexibilizando un poco más y van cambiando la posición de la estructura dentro de este polímero, hasta que finalmente aún más se movilizan mucho más los enlaces de los átomos que constituyen ese polímero y por efecto del aumento de la temperatura hasta llegar al punto de fusión. Y después, si seguimos calentando más adelante, la degradación. Bien.
Eso está muy bien explicado en esas filminas que les he mostrado. Y esos serían los gráficos correspondientes. Estoy viendo que esto lo hemos visto anoche. Pirólisis de biomasa. Acá les he explicado también, en esta filmina está explicado el TG y el DTG de lo que es pirólisis de biomasa, de los gráficos que vimos anoche de pirólisis de biomasa. ¿Estamos? Eso simplemente lo leen, es a modo explicativo. Vamos a ver ahora otra técnica. La técnica de barrido calorimétrico diferencial, o sus siglas en inglés son DSC, Scanning Calorimetric Differential Barrido. Bien, Scanning Calorimétrico Differential. Este equipo en sí es muy parecido al DTA. Tenemos el horno, recuerden siempre, va a estar controlado con un controlador de temperaturas, que es el que va a registrar el programa de temperaturas que el operador quiere conferirle al horno. Y vamos a tener aquí nuevamente dos crisoles. En un crisol vamos a tener la muestra problema, también crisoles que reúnen los mismos requisitos de material inerte, son pequeños, reciben poca cantidad de muestra, igual que en el caso anterior, en el DTA o en el TG también, en el termogradimétrico. Y en el otro crisol tendremos una muestra de referencia, igual que en el caso del DTA. También en cada uno de los portamuestras vamos a tener termocuplas en el seno de las muestras que a su vez van a estar conectadas entre sí para registrar, como en el caso del DTA, las distintas temperaturas que se suceden, ya sea en la muestra problema o en la muestra referencia, a medida que se suceden las transformaciones en la muestra problema, ya que la muestra de referencia, como dijimos anoche, no sufre alteraciones por efecto de temperatura ni de gas de que la circunda, y siempre va a tener, en definitiva, la temperatura del programa de temperaturas del horno. Por lo tanto, vamos a registrar las temperaturas que tiene la muestra problema. Pero en sí, no es que vamos a leer las temperaturas como en el DTA, sino cómo opera este equipo. En definitiva, este equipo me va a dar algo mucho más valioso todavía que las temperaturas en las cuales, no sé si decirle mucho más valioso, sino depende de los datos que ustedes necesiten para su trabajo. En el caso del DTA tenemos los valores de temperatura, en donde se registran los cambios o las transformaciones en la muestra problema, y acá vamos a tener como dato los calores involucrados en los procesos de transformación de la muestra problema, ya sean procesos de transformación que involucren o que no involucren cambios de masa. Al igual que en el DTA, este equipo también me va a medir entonces calores involucrados en procesos como puntos de fusión o cristalizaciones que no implicaban cambios de masa, como en todo el resto de los procesos que implican cambios de masa, reacciones químicas de cualquier tipo, vaporizaciones, sublimaciones, descomposiciones oxidativas, etcétera, etcétera. ¿Cómo trabaja este equipo? Es decir, tenemos que la muestra de referencia va aumentando su temperatura
de acuerdo al programa de temperatura que le damos al horno. La muestra problema, igual, hasta tanto y en cuanto comienza a sufrir alguna transformación en su seno. Supongamos que comienza el punto de fusión de un polímero, por decirles. En ese caso, ¿qué hace? La muestra referencia sigue aumentando la temperatura porque el programa de temperatura del horno sigue la programación que le hemos dado, y entonces el equipo, cuando nota que la muestra de referencia no sigue aumentando la temperatura que debería seguir teniendo de acuerdo a la programación del horno, porque aquí, si estamos hablando de un punto de fusión, hasta tanto se sucede toda la fusión de la muestra, la temperatura en ella permanece constante hasta que se termina de fundir completamente la muestra. Entonces lo que hace el equipo es darle energía eléctrica al crisol de la muestra para lograr equilibrar la temperatura que tiene la muestra de referencia. Cuando entrega toda la energía eléctrica para lograr cotejar con la temperatura de la muestra de referencia, esa carga que se cede de más al crisol de la muestra problema es registrado por el equipo hasta que finalmente se pone en igual situación o llega a igual situación de temperatura que la muestra de referencia. Entonces, esa diferencia de energía que tiene uno respecto del otro, o mejor dicho, que cede el equipo a una portamuestra respecto del otro, a la muestra de referencia, en este caso no le cede, sino que le cede la muestra problema, ese delta es lo que registra y lo mide como delta calórico o delta energía, y es el delta H que vamos a ver en varios gráficos que yo les he dicho. Imagínense que esto es un DTA, pero no era un DTA, era un DCC, por ejemplo, donde estamos midiendo los calores que se cedió en este ejemplo a la muestra de problema, porque estaba sufriendo un punto de fusión, mientras que la referencia se iba disparando, digamos, o seguía el camino del programa de temperatura del horno. Entonces hubo que ayudar a esta para que en definitiva, ¿qué se busca? Que no tengamos un delta H, vamos a buscar siempre un registro nulo. Eso es lo que buscamos, que haya un registro nulo. Registro nulo significa que ambos estén igual siempre. Puede suceder lo inverso, que acá tengamos una reacción de combustión en la muestra problema. Y entonces acá tengamos más temperatura que en la muestra referencia. Entonces lo que hace, le cedemos más energía al crisol de la muestra de referencia para poder equilibrar las dos lecturas. En definitiva, lo que busca es eso, que tengamos una lectura equilibrada entre las dos, y entonces vamos a ceder energía a un crisol o al otro crisol para lograr eso. Y en consecuencia, este equipo nos va a medir las entalpías involucradas, los calores de transición involucrados en los materiales de las muestras problema a lo largo de todo el análisis efectuado. Es decir, ¿cuál es el modo de operar? Es el control de balance nulo. Es decir, que la temperatura de la muestra sea siempre igual a la temperatura de referencia. Es decir, que no haya, que el delta T sea siempre cero. Es decir,
que la temperatura entre la muestra de referencia y la de la muestra problema sea siempre 0. Bueno, y el resto es muy similar, las cantidades de masa son muy pequeñas. Sí, este equipo tiene una limitación, como trabaja con con entalpías y calores, los proveedores, en general los equipos estándar, operan a temperaturas inferiores que el TG o el DTA. Suelen llegar hasta 750, 800 grados. Quizás ahora tengamos equipos más modernos que vayan hasta más altas temperaturas. Como siempre le digo, cuando requerimos más exigencia de los equipos o módulos que nos permiten llegar a estudios más específicos y cuestiones por el estilo, los equipos se encarecen. Los estándares no superaban hasta hace un par de años estas temperaturas de 700, 800 grados. Es muy probable que haya algunos equipos más modernos a más altas temperaturas. Entonces, en esta técnica, ¿qué vamos a ver? Todo este tipo de transformaciones, como estabilidad de los materiales, cambios de fase, transformaciones cristalográficas, reacciones químicas, identificación de componentes, porque vamos a estar viendo, por ejemplo, en una reacción química, si tenemos en cada proceso de la reacción que haya algún cambio, algún paso en la reacción que implique algún proceso de transformación, podemos ir, nos ayuda a dilucidar la cinética de una reacción, a poder ver los componentes intermediarios, pureza de materiales, tanto para materiales orgánicos como inorgánicos, se utilizan todas estas técnicas que estamos viendo, para polímeros, minerales, metalurgia, cerámicos, catalizadores, la industria del petróleo, carbón, productos naturales, productos manufacturados. O sea, como les mencioné, es una técnica, todas son técnicas muy, muy utilizadas en la industria de los materiales. Esto lo hemos visto, esto también. A ver este ejemplo. Condiciones, acá tenemos un barrido calorimétrico diferencial, acá ya vemos la sigla, acá vemos los calores involucrados en estas transiciones, en las abscisas vemos temperaturas. ¿Y qué tenemos? Un barrido desde temperatura ambiente hasta 550 grados. Como ustedes ven, es lo que se informa en los termogramas, una velocidad de calentamiento de 10 grados centígrados por minuto y un flujo de gas portador, gas de arrastre, de nitrógeno, en este caso de 50 mililitros por minuto. Y tenemos 3 tipos de polímeros, acá no están descritos los 3 tipos de polímeros, pero sí podemos observar los puntos de fusión de los mismos que se suceden a bajas temperaturas, por encima de los 100 grados, y tenemos las temperaturas de degradación o descomposición de esos polímeros que son por encima de los 400 grados para arriba. En general, entre 400 y 500 o entre 400 y 550, en general tenemos las descomposiciones y tenemos algún otro polímero mucho más flexible y menos rígido, podemos tener temperatura de descomposición también un poco por debajo de 400. Pero bueno, acá ya tenemos datos en decir, bueno, estos polímeros no los podemos, dependiendo del uso, si los queremos trabajar, para qué uso los queremos, se trabajarán por debajo de 400 o por encima de 400, sabemos a dónde están los puntos de fusión, entonces si lo queremos sólido o líquido, depende del uso que le vamos a dar. Aquí tenemos otro ejemplo de las transformaciones térmicas de los polímeros, nuevamente a medida que aumentamos la temperatura, y acá tenemos flujo de calor, entonces este es un DCC,
Este termograma es de un DCC donde vemos los calores en ordenadas de las transformaciones, los delta H, y volvemos a observar temperaturas de transición vítrea, de cristalización, de punto de fusión y más por encima la degradación del polímero. A ver, Profe, disculpen, la última gráfica, ¿cuál dijo que era? Sí, ese. El último es de la degradación térmica, cuando el polímero ya se rompe en moléculas más pequeñas y de líquido pasa a fase gas y ya dejamos de tenerlo en nuestro crisol o portamuestras. Está bien, pero ¿cuál era el tipo de análisis? El análisis, y lo Sí. vemos para dilucidar qué tipo de análisis es el termograma que estamos leyendo. Todos van a tener en uno de los ejes temperatura, porque es el corazón de esta técnica. Y en otro de los ejes vamos a tener, en este caso vemos flujo de calor. Entonces, si es flujo de calor, delta H, vamos a ver, esta técnica es un DCC, un barrido calorimétrico diferencial. Si tuviéramos acá masa o porcentaje de masa, estamos en presencia de, por esta figura, de un DTG, ponele. Y si tuviéramos delta T, estaríamos en presencia de un DTA. ¿Sí? Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué? Acá tenemos fusión. Bueno, la entalpía de fusión es el área de pico, las áreas de los picos, estas áreas involucradas en los picos de los distintos tipos de transformaciones son directamente los calores involucrados en estas transformaciones, ¿sí? Y nuevamente acá he vuelto a escribir de qué manera afectan a un termograma distintas condiciones operativas, como el tamaño de la muestra, el tamaño de las partículas de la muestra, la velocidad de calentamiento, la reorganización de las moléculas sobre el calentamiento, tamaños de cristales, pesos moleculares, etc. Como aplicaciones para la técnica de DCC, como dijimos, vemos calor específico y todas las propiedades que varían en base a las medidas de calor o lecturas de calor específico, como transiciones vítreas, cristalizaciones, transformaciones de base, fase, polimorfismos, cristalinidad, amorfismo, cinéticas de reacción, oxidaciones, descomposiciones, muy similar al DTA, solo que esta técnica, chicos, recuerden, mide los calores involucrados directamente en cada una de las transiciones. Nuevamente, acá vuelvo a insistir en esto, sobre cómo varían las curvas de DTA y DCC, distintas cuestiones, que esto ya lo hemos conversado varias veces. Otra vez la granulometría, el empaquetamiento de la muestra dentro del crisol, la velocidad del flujo de gases, la velocidad de calentamiento, es importante. Bien, acá cantidad de muestras, esto ya está conversado. Y antes de pasar a los últimos ensayos, a ver cuánto nos queda, vamos a ver algún otro ejemplo. Quiero mostrarle algún ejemplo con catalizadores. A ver este. ¿Qué tenemos acá? A ver, veamos ¿qué estamos leyendo acá? Pérdida de masa y acá temperatura. Entonces, ¿qué análisis es este? Un TG sería. Este es un TG, muy bien. Y acá abajo tenemos
lectura de DTG. La lectura del DTG respecto a temperatura sería el DTG de este TG. Tenemos tres curvas. La punteada es polietileno de baja densidad. La segunda, la del medio, es polietileno más biomasa. Y esta que está acá es de biomasa únicamente. Entonces, luego tenemos sus correspondientes DTG. Acá tenemos una pequeña señal a muy bajas temperaturas. Por debajo de 100 grados tenemos la pérdida de agua por humedad. Por encima de 200 grados comenzamos a tener la pérdida o descomposición por hemicelulosas. Ya habíamos visto un gráfico de biomasas anoche y hay una filmina donde explica muy bien los rangos de temperaturas de los distintos componentes de las biomasas. Entre 270 y 400, entre 270 y 400, que es este escalón acá, de la biomasa, tenemos la despolimerización de la celulosa. Por encima de 500 tenemos la descomposición de la lignina. Bien. El gráfico del medio es cuando hemos hecho una mezcla de polímero y biomasa y vemos que, sin lugar a dudas, y como habría de esperarse, la imagen del medio es, digamos, la curva del medio, que es la de la mezcla, da con una señal entre medio de los dos puros, del polímero puro y de la biomasa pura. Y acá tenemos entonces el DTG punteado es la descomposición del polímero puro de polietileno y tenemos solamente un pico en el DTG correspondiente al polímero puro, nada más que el de la descomposición que se hace o se lleva a cabo por encima de los 400 hasta los 500 grados. Mientras que el DTG de las biomasa, que es este, de línea completa, tenemos al menos dos señales. También tenemos una acá a baja temperatura, que es el agua fisisorbida que tienen las biomasas en general. Y tenemos dos fuertes señales fundamentales de una relacionada a la lignina y esta otra entre 300 o 270 y 400 debido a la despolimerización de celulosa. Acá tenemos nuevamente una mezcla de polietileno y cáscaras de maní, una mezcla 1 a 1 de ambas, y observamos nuevamente las dos señales debido, una de ellas fundamentalmente y fuerte relacionada al polímero, que se superpone también a la de la biomasa de la descomposición, que se une un poco de la descomposición de la celulosa y se une con la descomposición de la lignina, ¿no? A altas temperaturas. Veamos esto que tenemos acá. Esto es, esto quería que viéramos, con catalizadores. Acá tenemos gráficos donde vemos pérdida de masa en ordenadas y abajo abscisas temperaturas. Entonces tenemos TG. Veamos este que tenemos acá. Tenemos 5 curvas. La curva número 1 es la de polietileno de alta densidad puro. Después tenemos curva 2, 3, 4 y 5, que son mezclas físicas de
polietileno de alta densidad y distintos tipos de catalizadores. En realidad no son tan distintos, pero son. Tenemos una zeolita ZSM11 con sitios activos de tipo protón. Después tenemos la misma matriz zeolítica, la ZSM11, pero cuyos sitios activos es el molibdeno. Luego tenemos la misma zeolita, ZSM11, pero los sitios activos son de zinc. Recuerden que tanto el protón como el molibdeno o el zinc estaban ocupando ¿qué cosa dentro de la red zeolítica? Estaban neutralizando las cargas negativas de la red zeolítica, ¿se acuerdan? Y luego tenemos la curva número 5. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Bueno, y luego tenemos la curva número 5, que sí hemos cambiado la matriz del catalizador, y en este caso tenemos esta que se llama MCM41, que tiene poros mucho más grandes que la zeolita. Este es un material mesoporoso y la zeolita es un material microporoso. El material mesoporoso tiene poros más grandes que la zeolita. En general tiene una estabilidad térmica menor. Cuanto más grandes son los poros, es más factible de romperse la estructura. Y tenemos el sitio activo de ese material mesoporoso, es el zinc, al igual que el caso número 4. Entonces vamos a ver el TG de todas estas mezclas. Ya venimos viendo que los polímeros puros se descomponen por encima de 400 hasta 500 grados. La curva número 1 empieza en 100%, que es lo que tenemos la masa en el catalizador, y se descompuso totalmente, llega al crisol al 0%. Acá vemos, se descompuso todo el polímero. Luego, vemos que el catalizador 2, que es el que tiene protón, descompone al polímero. Recuerden, las curvas 2, 3, 4 y 5 son mezclas entonces de catalizador y polímero. El catalizador no se descompone, ni se volatiliza, ni ebulle, ni nada por el estilo. Recuerden, es una red cristalina, tridimensional, de silicios, oxígenos y aluminios, muy estable, muy estable. Por lo tanto, ¿para qué hemos hecho este estudio? Nosotros este estudio hicimos para ver qué efecto tiene cada uno de estos catalizadores en la descomposición del polímero. ¿Para qué? Para luego esto nos va a permitir elegir qué catalizador nos conviene utilizar para llevarlo al horno de reacción y utilizarlo ya en el proceso de descomposición de los polímeros, que es un proceso que llevamos nosotros adelante, y buscamos en la descomposición de esos polímeros moléculas, en realidad descomposición de residuos poliméricos. Ese proceso que estamos haciendo es de reciclado químico de residuos plásticos. Entonces darle un uso para mejores aplicaciones y lograr recuperar todos esos átomos de carbono que se tiran y desperdician en los basurales, o se queman, etcétera, etcétera, minimizar, digamos, el impacto ambiental de todos los plásticos que se tiran y se entierran en los enterramientos sanitarios y recuperar toda esa cantidad de átomos de carbono proveniente de fuentes y recursos fósiles no renovables que los estamos tirando y enterrando, y tratar de recuperar todos esos átomos de carbono para generar nuevas moléculas para la industria química. Entonces, en eso se basa ese proceso. ¿Qué hacemos? Bueno, este es un ensayo previo que nos ayudaría a elegir qué catalizador nos convendría más utilizar y poner en contacto con este plástico en particular, el polietileno de alta densidad,
para luego llevarlo al reactor y hacer todos estos ensayos de estudios de temperatura, presión, cantidad, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿qué queremos nosotros? Que nuestro proceso, si vamos a trabajar con un reciclado químico y con un proceso ambientalmente amigable, también queremos que gastar la menor cantidad de energías para llevar adelante ese proceso. Entonces, ¿qué vemos acá? Por ejemplo, que el catalizador 2, que es el que tiene como sitios activos protón, me descompone al polímero, porque las curvas que vemos acá son curvas de descomposición exclusivamente del polímero, que es la fase orgánica que tenemos en esta mezcla, porque como ya les digo, a estas temperaturas y a muchísimas más temperaturas tampoco se descompone la zeolita ni estos materiales inorgánicos utilizados como catalizador. Por lo tanto, las curvas de TG que vamos a ver acá son nada más que las relacionadas a la descomposición del polímero. Vemos que la curva 2, que es la del polímero con protón, me descompone al polietileno de alta densidad a más alta temperatura que la curva 3, que es la que tiene como sitio activo molibdeno, y a su vez la curva 4 me descompone a menor temperatura que el 2 y el 3, que es el que tiene zinc como sitio activo. Y después, el material mesoporoso, que también tiene zinc como sitio activo, prácticamente actúa de la misma forma que la zeolita microporosa en cuanto a la temperatura de descomposición del material. ¿Ven que acá se superponen? Es decir, que ambos materiales con sitio activo como zinc son los que me favorecen el proceso de degradación del polímero y los que emplearíamos menos energía en su transformación hacia las moléculas de mayor interés comercial. Por lo tanto, el sitio activo zinc se presentaría sobre ambos materiales catalíticos, ya sea la zeolita o el mesoporoso, como el más activo para este proceso. ¿Se entiende esto que les he explicado? Sí, le hago una consultita, profe, porque no sé, ahí se entremezclan las líneas. Digamos, las mejores opciones son la 4 y la 5, Sí. pero ¿la 4 es mejor que la 5 o la 5 mejor que la 4? Porque ahí se unen y no sé cuál es la que va. En realidad están desplazadas la 4 y la 5 para que las podamos ver, nada más. Pero si vos subís un poquito la 5, prácticamente coinciden las dos en estos valores de rango de temperatura. Bien, bueno. Bien. Y a ver este otro. Profe, Sí. ¿le puedo hacer una consulta? En el gráfico anterior que estaba mostrando, con la 4, ¿no se logra descomponer todo el material porque no llega al 0 la curva o no? Bueno, muy buena pregunta. Acá vemos que todos parten del 100, ¿no es cierto? ¿En esto estamos todos de acuerdo? Acá. Sí. Acá es el punto de partida del estudio. Y todos partimos del 100. Acá estamos todos de acuerdo. El 100 es el 100% del peso del material que hay en el crisol. ¿Es correcto? Chicos. Sí, profe. Bien. Acá no estamos midiendo valores absolutos, sino que estamos midiendo porcentuales en peso, que es una de las preguntas que le hice a alguno de los chicos hace un rato cuando les preguntaba. Acá estamos viendo valores porcentuales entre 0 al 100% de la masa que tenemos adentro del catalizador. No vemos los valores absolutos de masa, es decir, no estamos viendo si pusimos en el crisol 10 miligramos, 5 miligramos, 20 miligramos, sino porcentuales. 100% del crisol al inicio del ensayo. Luego tenemos acá los saltos de peso, los saltos en el gráfico que digamos, esta es la pérdida de masa. Vos me preguntás, y este no llega al 0 como estos, ¿no es cierto?
no perdió toda la masa. Sí, sí, esa era mi duda. Correcto. Bueno, recuerden lo que le dije yo recién a Rafael. La curva 5 la hemos desplazado en el dibujo para que se vea mejor. La levantemos, se va a superponer prácticamente a la curva 4. ¿Estamos? Si la levantamos y se superpone a la 4, prácticamente todos llegan más o menos por acá. No llegan al valor 0. ¿Por qué no llegan al valor 0? Que tiene que ver con el peso del catalizador. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pesamos lo que vamos a poner acá en el crisol, pesamos la sumatoria de la masa de la mezcla física del polietileno más el catalizador. Eso es el 100% de lo que tenemos en el crisol. Pero como solamente perdemos la masa del polímero porque la del catalizador sigue quedando en el crisol, el salto que vemos es únicamente a la pérdida de masa del polímero. El resto es del catalizador que no se degrada, ni se pierde, ni se vaporiza, ni sublima, ni nada. Entonces, a ver, a ojo de no sé qué. ¿Cuánto teníamos, por ejemplo, de masa de catalizador porcentualmente en el crisol en cada una de estas mezclas? 20 gramos cada 100 de muestra de total. Muy bien, 20 gramos acá. ¿Estamos? Volvamos a ver. O no miren la curva 5 o a la curva 5 la llevan arriba, va a estar pegadita a la 4. Todos llegan acá, al 20%. Quiere decir que las mezclas físicas que hemos preparado nosotros han sido 80% relacionados a polímero y 20% de masa de catalizador. 80% de polímero, que es este salto, y el 20% tiene que ver con catalizador, que queda en el crisol, por eso nos llega acá la curva a 0. ¿Se entiende? Sí, ¿le puedo hacer otra consulta? El otro eje de la izquierda, ¿por qué tiene otra escala que quizás me lo perdí? Esta escala es para que podamos ver esta, que está como ampliada, esta otra. ¿Sí? Podemos ver acá, ya un poquito más fino, cuál es la pérdida de masa del polímero, por ejemplo. Un poquito más fino. Es simplemente está ampliada la escala para ver. Acá vemos más a rasgos generales y acá hemos empleado para ver cada uno de estos saltos más pequeñitos. Acá hay como un pequeño escalón, por ejemplo, por eso le hemos desplazado este escalón que tenemos acá en la curva 5 del material mesoporoso, tiene este escalón, y acá también vemos un escaloncito en la curva 4, por eso la vamos dibujando y desplazadas unas de otras, porque estos materiales tienen agua fisisorbida, y ven que estos escaloncitos acá los tenemos a menores de 100 grados centígrados. Y podemos ver cuánto de agua fisisorbida tienen cada uno de estos dos materiales con zinc, por ejemplo. Y por eso esta escala la hemos ampliado para poder leer mejor las pérdidas de masa, estas más chiquitas, simplemente para eso. ¿Se entiende? Sí, gracias. Y la compañera que hizo la pregunta recién. Sí, profe. Bueno, sí, entendí. Okay. Gracias. No hay nada. Y este otro caso, ¿qué hora tenemos? Uy, ya son las 18. Bueno, a ver, me dejan, queda una técnica para la semana que viene, pero quiero explicarle este caso ya que estamos con tema de catalizadores. Acá tenemos curvas de TG y DTG de mezclas físicas de polietileno de baja densidad sobre, con un catalizador de zinc CTCMOS, que era uno de los que mejor funcionaba en la figura anterior. Estos ensayos han sido realizados en estas condiciones experimentales y tenemos la curva azul, como venimos viendo siempre. Tenemos pérdida de masa en porcentaje de 0 a 100, se pierde todo, la curva azul, polímero puro.
Y después tenemos dos gráficas, una negra y una roja, donde tenemos mezclas de polímero catalizador con una relación 2 y el otro mezcla de polímero catalizador con una relación 0.5. Es decir, ¿cuál de las dos mezclas tiene más catalizador que polímero? ¿La roja o la negra? La roja tiene más. La roja tiene más, muy bien. La roja tiene más, más catalizador, ¿sí? Entonces, ¿es coherente ese gráfico que tenemos entonces? Sin ir a fino, digamos, a valores numéricos finos, tenemos que el polímero puro, que es el azul, de 100% va a 0%, porque es polímero, nada más. Luego tenemos la curva negra, que tenemos un salto más grande, quiere decir que en la curva negra tenemos más polímero que en la curva roja. Por lo tanto, es correcto que el salto de la curva negra sea más grande que el de la curva roja, porque en la mezcla negra tenemos más polímero que en la mezcla roja. ¿Está bien? Sí. Correcto. 0,5 son los que indican la cantidad de polímero. ¿Hay una referencia? ¿Cómo? ¿Hay una referencia? El 2 y el 0,5 indican la cantidad de polímero o de catalizador. Es la relación. Mira, te marco con el cursor. Es polímero barra catalizador. Es igual a 2. Es la relación polímero respecto de catalizador. Entonces, la curva negra, tiene, si la relación polímero-catalizador es de 2 y el rojo es polímero-catalizador 0.5, de las dos mezclas físicas polímero-catalizador, la que tiene más polímero es la negra respecto de la roja. Por eso es lo que se ve también acá, que el salto de descomposición, como solamente observamos la descomposición del polímero y no la del catalizador, el salto de la curva negra es más grande que el de la curva roja, porque la curva negra tiene más polímero que la roja, ¿sí? Pero hay algo más que podemos leer de este gráfico. ¿Alguien se anima a leer algo más? Miren, la curva negra y la curva roja, las dos, ¿qué nos dicen respecto de la curva azul? Que baja la temperatura de la reacción. Que sin lugar a dudas, la adición de un catalizador mezclándolo con el polímero baja la temperatura de descomposición del polímero respecto de la descomposición puramente térmica del polímero sin catalizador, ¿correcto? Porque si tenemos la descomposición puramente térmica del polímero sin catalizador, es a la temperatura más alta. Entonces, acá comprobamos la teoría de los materiales catalíticos que bajan la energía de activación de las reacciones y los procesos, trabajando y haciendo factible la transformación o las reacciones, llevando adelante las reacciones a menores temperaturas. Se cumple la ley de catálisis, del fenómeno de catálisis. Eso es lo primero que leemos. Y después, ¿qué leemos entre la roja y la negra? Que el rango en la roja es más amplio de la reacción desde que empieza hasta que termina, el rango de temperatura. Sí, sí, sí. ¿Y qué más podemos leer ahí? ¿Cuál de las dos relaciones polímero-catalizador te conviene emplear? La 0,5. La de No, 0,5. disculpe, la de 2. Para descomponer la de 2.
¿Por qué para descomponerla de 2? Porque si yo me fijo, digamos, acá en el porcentaje de peso perdido, la, la, la curva negra está mucho más abajo que la roja. Acá tengo un 20% y acá en cambio tengo cerca de un 60%. Pero esa cantidad no es por el catalizador. No, porque según lo que entendió la profe, estas curvas lo que te muestran es, digamos, la descomposición del polímero. Entonces, si vos te fijas, el polímero solo se descompone completamente. Y estas otras no llegan abajo porque lo que les falta para llegar abajo es el polímero, el polímero, el catalizador. Entonces, si yo quiero descomponer mayor cantidad de polímero, necesito la que tiene una relación de 2. En realidad, las curvas, la roja y la negra, me indican nada más, o sea, el tamaño del salto de las curvas me está indicando que una mezcla tiene más polímero que la otra. No es que es más favorable que la otra en cantidad de polímeros, o no sé si me entienden. La curva roja y negra lo que me está diciendo es que la curva negra efectivamente tiene más cantidad de polímero, la mezcla física que yo preparé para poner en el crisol, más cantidad de polímero que la curva roja. No es que sea más favorable y me descomponga más al polímero la curva negra que la curva roja, no. Simplemente la curva negra es porque tiene más polímero simplemente. Y lo que no llega al valor 0 es simplemente por la masa de catalizador que tiene, que es, por decir a grandes rasgos, un 20%, mientras que la curva roja tiene muchísimo más catalizador. Podemos hablar de un Bueno, entonces 40 y pico por ciento. sería la curva roja la que conviene, porque a menos temperatura empieza a descomponer. Exacto. Ah, Acá estamos bien. ahora le entendí. Claro. Ahora le entendí lo que pedí. Exactamente. Acá, entre el rojo y el negro, el que nos favorece el proceso es el rojo, es decir, emplear más catalizador en la mezcla polímero-catalizador me disminuye más la temperatura de reacción y por lo tanto voy a estar gastando menos energía en este proceso. Después habrá que ver si conviene utilizar a nivel monetario en un reactor industrial mucho catalizador, eso ya se ve después, pero esto es un estudio a nivel laboratorio. ¿Se entiende? ¿Esto? Y bueno, y lo que está abajo simplemente es el DTG de estas curvas de DTG de arriba, ¿sí? Y acá, miren, otra cosita importante, ¿se acuerdan cuando hablábamos que los materiales perdían actividad por coqueo? Porque se tapaban los poros de las zeolitas o los sitios activos porque se depositaba carbono o coque, y entonces para volver a regenerar o restituir la capacidad activa de esos catalizadores los teníamos que calentar a elevadas temperaturas para quemar ese coque, que es carbono e hidrógeno, simplemente lo quemábamos, lo despegamos de los poros, de los sitios activos y volvíamos a liberar el catalizador para volver a usarlo. ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Bueno, acá tenemos un TG de un material coqueado, una zeolita H7CM11 coqueada, es decir, con coque. Tenemos un TG, porcentaje en peso, desde temperatura ambiente hasta 900 grados, vemos un primer salto de agua fisisorbida hasta unos 200 grados más o menos, y después un salto mucho más importante, entre 500 a 600 grados, que está relacionado al coque, a la descomposición del carbono e hidrógeno. Carbono e hidrógeno le decimos a las macromoléculas de coque, ¿no es cierto? A la descomposición de estas moléculas de coque se queman entre 500 y 600 grados
Esto seguramente debe estar hecho en atmósfera oxidante, sí, caudal de aire a 500.000 litros, dice, y observamos que la eliminación del coque se hace a estas temperaturas. Por lo tanto, cuando nosotros usamos un catalizador en un proceso dentro de un reactor y después queremos volver a reutilizarlo, lo llevamos a una mufla, lo llevamos hasta altas temperaturas, 800 grados es suficiente, viendo este TG, por ejemplo, en atmósfera oxidante de aire, y nos aseguramos de eliminar todo el coque pegado o adherido en la superficie del catalizador. De esa manera lo regeneramos para volver a utilizarlo. Profe, Sí. y acá en este tipo de técnicas, el catalizador, aparte de esta desactivación física que podría ser el depósito carbonoso, ¿se puede desactivar de otra manera? ¿O son las mismas, como habíamos visto al principio, que podían ser por envenenamiento también? Claro, sí, sí, sí. Este es el caso Bien. simplemente de desactivación por coque, pero puede ocurrirle cualquiera de las situaciones que habíamos visto en un comienzo. ¿Mm? Bien, Este gracias. es simplemente un ejemplo para ver a qué temperatura nos conviene llevar a un horno, a una mufla, después el catalizador, si lo queremos regenerar por coque absorbido, ¿sí? Y a ver esto otro ejemplo. Bueno, dejamos acá y sí, porque ya algunos tienen clase. Tengo un par de preguntas en el chat, a ver de qué se trata.